Hola señores, ¿cómo están? Este es un nuevo episodio de Encerrados, esta vez con el gran y el único Fernando Luque. Aplausos, por favor. Gracias, muy amable Samuel, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? Mira, yo estoy muy bien, muy tranquilo, estoy haciendo muchos proyectos, principalmente unipersonales, en los que estoy trabajando, y me gusta porque, o sea, bueno, obviamente han sido meses complicados por diversas razones, pero tratando de ver el lado positivo de todo esto, bueno, de alguna manera el encierro de la cuarentena ha permitido, no sé, tener un nivel de introspección mayor que el que hay en la vida cotidiana, ¿no? Y eso hace que aparezcan ideas también interesantes, ¿no? O sea, yo he estado como muy creativo, sobre todo el último mes. Los primeros meses estuve más bien muy no creativo, no hacía nada. Y eso también fue muy interesante. ¿Estás ahí, Samuel? No te veo. Sí, te escucho Ahí. perfectamente. Sí, te veo Eh, perfectamente. entonces, los primeros meses estuve en nada, o sea, no hacía nada de trabajo, lo hice deliberadamente y meditaba un montón, leía, veía series o películas, pero también estaba mucho rato en silencio, porque, bueno, vivo solo, entonces estaba mucho rato en silencio y eso también como abre una cierta perspectiva. Eh, y nada, bien, o sea, en realidad he aprendido mucho en la cuarentena. O sea, que sí, que ha sido una experiencia fuerte, pero de la cual creo que he sacado un montón de aprendizajes muy valiosos. Oh, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Tengo una pregunta un poco interesante, no sé si complicada, depende en realidad. Quiero saber, ¿cómo comenzaste a actuar? ¿Cómo te diste cuenta que querías actuar? ¿Cómo empezó la vocación, por así decirlo? Bueno, yo empecé a actuar muy joven. Cuando yo estaba en tercero de media, tenía 15 años. Quizás en segundo, en realidad. En segundo me ofrecieron en Juegos Florales del colegio hacer como o teatro o poesía o literatura, no me acuerdo, yo elegí teatro. E hicimos una obrita chiquita de César de María que se llama Kamikaze, ahí en el salón, ¿me entiendes? Pero con un director que se llama Malcolm Malca, que fue, o sea, lo contrató el profesor de lenguaje para que nos ayude. Entonces le dio un cierto profesionalismo a esta cosa de salón que hizo que fuese súper bacán la experiencia. Y ahí sentí por primera vez que en el escenario, o en todo caso en la convención teatral, me sentía muy cómodo. Sentía que fluía, que funcionaba. Y yo había hecho deportes mucho tiempo, le había dedicado mucha energía a los deportes, como real energía. Y a pesar de toda la energía que le dedicaba a los deportes, siempre sentí que había como un montón de obstáculos en el camino, ¿me entiendes? Que me impedían avanzar. En cambio, en el teatro más bien no había tantos obstáculos. O sea, todo fluía de manera mucho más armónica. Me esforzaba igual, pero los resultados y los frutos eran mucho mayores. Entonces, al año siguiente me metí a la impro, en la que también rápidamente como entendí más o menos de qué iba, y empecé a sentir que mejoraba mucho conforme entrenábamos, y no sé, eso le daba un sentido, ¿no? Porque ya sentía yo que en el deporte como que, no sé, como que había algo que por más que me forzaba, no lograba sacarlo adelante. Y en el teatro más bien siempre sentí que fluía. Y me parece, repito esa palabra porque era una sensación de que avanzaba, no tenía que, o sea, me esforzaba, pero no tenía que sobreesforzarme, entonces podía disfrutar realmente el oficio, la práctica. Eh, y así fue que simplemente seguía haciéndolo, ¿no? Porque me parecía agradable. Y lo seguía haciendo en cuarto de media, en quinto de media me metí en un taller de teatro en el TUC, hice 3 niveles, no me fue nada mal también, sentía que como que entendía perfectamente qué era lo que había que hacer. Y luego, saliendo del colegio, me metí al taller de Roberto inmediatamente, a los 17, paralelamente a la universidad, entré a la de Lima en ese momento, luego me cambié a la Católica, la cual también dejé, me metí a otra y finalmente también la dejé. Eh, pero, ¿por qué? Porque ya antes de salir del cole yo había encontrado algo que para mí poco a poco se fue convirtiendo en mi, en mi oficio, básicamente, en aquello a lo que me dedico y me quiero seguir dedicando.
y que me parece una profesión muy, muy hermosa. Entonces, como la aprendí un poco en la cancha y empezaron a darse las cosas, porque yo entré en contacto con Roberto, luego hice el taller de Alberto, me fui formando con estos maestros que me dieron una técnica, y me parece que, claro, cuando ya uno tiene una técnica, ya la universidad en realidad, yo te diría que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero, aunque sí, quizás, depende, ¿no? Depende de lo que uno esté buscando. Claro. Eh, pero, pero sí, o sea, lo que pasa es que en nuestra carrera, y tú lo sabrás bien, o sea, si tú llegas con un título a un casting, el título no va a hacer que consigas el papel, de ninguna manera. Entonces es un arma de doble filo, o sea, en la universidad se puede aprender un montón, pero, pero, pero si lo que quieres es tener una carrera como actor, o sea, es más en la cancha, me parece, ¿no? Un poco como el periodismo también, o como muchas artes, quizás. Pero bueno, probablemente en una universidad uno puede aprender muchísimo también, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Para eso, una pregunta. ¿Cuál fue tu primer proyecto? Claro, sí, ¿cuál fue tu primer proyecto? Profesional, por supuesto. Mi primer proyecto profesional, bueno, fue saliendo del taller de Roberto, que duró un año. Uh-huh. Roberto nos hizo hacer una obra que se llamaba Laberinto de Monstruos y que la habíamos hecho en el taller y Roberto decidió ponerla todos los miércoles en el Teatro Vargas Llosa. Oh. Y él lo ponía como un trabajo semi-profesional, pero para nosotros ya era un enfrentamiento con el público y nos pagaban y ya tenía todo el aspecto de un profesional, o sea, yo la tomé como una cosa profesional. Y fue ya la primera obra que se hizo en cartelera y que nos pagaban y que ya sientes tú que es un trabajo, ¿no? Y no una muestra de taller, que también que tiene su valor, pero es distinto, pues, ¿no? Porque ya era una temporada, había que ir todos los miércoles, duró no sé cuántos meses, había una crítica, había público, etc. Para esto, yo fui a ver Frankenstein, me pareció grandiosa, muy, muy bien hecha. Y te quería preguntar, ¿cómo así comenzaste a dirigir? ¿Cómo te diste cuenta que también te gustaba eso? Como yo empecé a actuar bueno, o sea, ya profesionalmente, yo tenía 18 cuando estrenó esta obra del Laberinto de Monstruos. Y por suerte, ese mismo año llegué a hacer 3 obras más. Hice Newmarket, hice Groucho Marx, hice una obra que se llamaba 5 mujeres y un mismo vestido. Y entonces empecé a tener un ritmo de trabajo muy interesante a una corta edad. Y pude mantener el ritmo, ¿no? Claro. Entonces, rápidamente había hecho una buena cantidad de obras en las cuales yo siempre había estado muy atento al trabajo del director. Porque no solo lo recibía como actor, sino que además me interesaba, ¿no? Entonces siempre estaba muy atento a qué hacía. Y luego además entré al taller de Alberto Isola, donde Alberto, su manera de enseñar que es distinta a la de Roberto, Alberto hace pausas en las escenas y como que va dirigiendo un poco más. Porque el taller de Roberto es para personas que no tienen casi ninguna experiencia y el taller de Alberto es para avanzado. Entonces Alberto hacía una serie de cosas en el taller en el cual yo empecé a entender qué cosa era dirigir. La manera en la que él abordaba las escenas, la manera en la que le preguntaba a los actores qué estaban haciendo y de esa manera les hacía entender el error que estaban cometiendo o que su aproximación podía ser incluso más interesante, etcétera, etcétera. Y me pareció fascinante cómo Alberto hacía esas cosas, porque yo había trabajado varias veces con otros directores, pero Alberto, bueno, no por nada es Alberto, y sí tenía una manera de dirigir muy, muy especial. O sea, yo realmente cuando hacía las escenas y sentía que él dirigía las escenas en las que yo estaba, yo sentía que había traído una concepción de la escena y de pronto Alberto le daba como 200 vueltas hacia arriba, con 2 o 3 preguntas que me hacían ver que mi concepción era absurda, o no absurda, sino no tan rica y tan interesante como podía haberlo sido si hubiese sido más preciso en el análisis. O sea, Alberto iba más a fondo en la construcción del personaje de lo que yo me hubiese podido imaginar. Y entonces estuve muy atento siempre a a qué patrones seguía para guiar a los alumnos. Y ahí empecé a interesarme por la dirección. Y cuando terminé el taller de Alberto, dije, tenía un poco de plata ahorrada porque había hecho televisión,
dije, bueno, ¿en qué podría invertir esa plata? Y me junté con mi amigo Renato Rueda y empezamos a ver la manera de encontrar un proyecto en el que pudiéramos actuar, pero rápidamente yo dije, en lugar de actuar, preferiría probar dirección. Y encontré un texto que me pareció fascinante, que algún día lo repondré, que se llama El camino de los pasos peligrosos, que es fantástico ese texto, es increíble. Y era un texto a nivel de producción muy sencillo. No requería de una gran escenografía, no requería de un vestuario muy complejo, era básicamente 3 actores en escena discutiendo, ¿no? Y entonces yo iba a poder trabajar lo que más me interesaba, que era el manejo de la palabra, la inflexión, el estar en acción, el hacer que la acción atraviese toda la obra de inicio a fin, etc. La presencia de los actores, todo lo que me interesaba podía trabajarlo ahí y dije, me mando, lo hacemos. Y lo hicimos, o sea, con la plata que teníamos se pudo hacer un montaje pequeño, pero de calidad, y fue increíble. O sea, ahí empecé a entender qué cosa era dirigir, porque ya tenía un proceso ahí en el campo de batalla y tenía que ver cómo sacarlo adelante, ¿me entiendes? O sea, ahí era como, ya había plata de por medio, entonces uno también como que sentía la adrenalina de que tenía que, o sea, que podía fallar, pero tenía que estar como a una cierta altura, ¿no? Y eso da una fuerza y unas ganas de hacer cosas que nada, hicieron que finalmente la obra se estrenara. Y yo sentí que, mira, o sea, sí, obviamente hubo errores, pero sí sentí que, que yo logré entender cosas y que al menos había parte del contenido de la obra que se pudo transponer, cristalizar en la escena. Y eso me dio una satisfacción tremenda, además. O sea, porque había ensayos, hubo varios ensayos, 2 o 3, que fueron además increíbles, increíbles. Porque, o sea, el proceso de dirección es también, es muy distinto al de la actuación. Porque tú estás afuera. Primero que tienes una visión panorámica del asunto, entonces tú tienes que dirigir, o sea, cuando tú estás haciendo tu personaje como actor, sí, tienes que tener presente la obra, ¿me entiendes? Pero siempre estás concentrado en el arco dramático de tu personaje, nada más. Es lo que atraviesas, a lo que te debes enfrentar y lo que debes realmente estar plenamente concentrado. Pero como director tienes el arco dramático de todos los personajes a la vez y esos arcos dramáticos componen algo así como una orquesta, ¿me entiendes? O sea, deben sonar en el tono correcto para que la obra en sí resuene de la manera más impresionante posible, o en todo caso más acertada posible en función de la obra. Como una orquesta. O sea, tú tienes una partitura y tienes los músicos y el director va, o sea, como dirigiendo a los músicos, como diciéndoles a qué nivel de ritmo tienen que ir, con qué velocidad, y eso hace que la orquesta tenga una cierta particularidad en función de qué director la ha hecho, ¿no? Entonces, cuando entendí ese trabajo ya en carne propia, nada, me pareció fascinante y lo seguía haciendo. Entonces, cada vez que tenía un poco de ahorros, los invertía en una obra. Siempre lo perdía todo. Nunca gané un sol. Como director de teatro no he ganado un sol. Pero es donde más he aprendido. O sea, fue como mi universidad casi. O sea, es donde más he aprendido, efectivamente. Y espero que ya, ahora sí, y ahora que ya he aprendido, pueda ganar un poco de plata con eso. Justamente estoy trabajando en unos proyectos que a nivel de producción me cuestan nada, pero que sí podrían ser muy rentables y creo que también interesantes. Interesante. La verdad que qué gran descripción de lo que se siente ser un director. La verdad que ha sido una de las mejores descripciones que he escuchado probablemente en mi vida. Escúchame, cambiamos un poco de tema. Dime. Esa es una pregunta un poco complicada, probablemente, no sé. ¿Cuál es tu top 5 de películas favoritas? No tienen que ser las mejores que hayas visto, sino tus favoritas. Claro. Las que más has visto, exacto. Mira, la película que efectivamente no creo que sea la mejor que haya visto, pero como tú dices es mi favorita, es Interstellar, de Christopher Nolan. Esa película la he visto 7 veces, las 7 veces lloré como un niño y no solo eso, hice una conferencia sobre la película. Escribí un texto de 15 páginas sobre la película porque me gusta mucho. Sí, creo que es una gran película, creo que no la han tratado como ha merecido ser tratada. Creo que tiene algunas cosas
errores, quizás, o en todo caso creo que Nolan siempre es como muy evidente en su propaganda política estadounidense, ¿no? O sea, por ejemplo, esta visión de la bandera estadounidense en el nuevo mundo de Interestelar, siempre me ha parecido es un tanto, no sé, pero me da igual es un peliculón, es un Es una peliculón, gran película. una gran película. Compleja para colmo, muy Es compleja. muy compleja y además o sea, la reflexión filosófica que propone es de largo alcance, ¿no? Y está como cubierta pues por el drama y por no sé, por el arco dramático de los personajes, pero en Interstellar tocan temas de la física cuántica, de la cuarta dimensión, de lo que significa Einstein, claro, el tiempo. La teoría de Einstein del tiempo, ¿no? Sí, y además Nolan, cuando yo investigué un poco sobre la película, me enteré que Nolan contrató a un físico que se llama Kip Thorpe antes de hacer el guión, que lo hizo con su hermano Jonathan, para que la información de física cuántica que se pusiera en la película estuviese respaldada por un verdadero científico, ¿no? O sea, y no por simplemente haberse metido a Wikipedia. Entonces, todas las cosas que pasan en Interstellar son, de alguna manera, avaladas por las especulaciones que ha hecho la física cuántica y la NASA en los últimos años. De que más o menos se imaginan que podría ser así una galaxia en la cual haya vida o planetas que puedan albergar seres humanos como nosotros o algo así. Entonces, es muy interesante la película porque toca muchos... Es una gran película. Para eso justo lo que estás hablando, una cosita así veloz. Ellos, justo el físico ellos tratando de sacar lo que supuestamente era en teoría, en fórmulas, un agujero negro, y lo construyeron, ¿no? Digitalmente. Claro. Y el agujero negro es exactamente igual a la foto que se tomó hace poco del agujero negro del mundo, o sea, del universo real. Que eso me pareció una locura. Eso ya me pareció demasiado. Y lo paja de Nolan, que lo hace también en todas sus otras películas y en esta otra serie que se llama Westworld, que no la dirige Christopher, pero sí su hermano Jonathan, es que toca temas metafísicos muy profundos. O sea, cuando Cooper entra al agujero negro y entra a esta biblioteca, esa biblioteca del mismo Nolan admite que es un homenaje a un cuento de Borges que habla del tiempo como una metáfora de una enorme biblioteca en la que están todos los sucesos que has atravesado en tu vida, que es a lo que Cooper tiene acceso cuando atraviesa el agujero negro, que con lo que rompe el espacio-tiempo. Cooper de pronto como aparece en una cuarta dimensión donde está su vida entera, que en realidad es la vida de su hija, en una biblioteca como virtual, no sé cómo explicarla, como que tiene anaqueles infinitos de vida de su hija. Entonces él podía acceder, tratar de comunicarse con ella vía el amor. Es locaza la película. Bueno, ya, esta es la primera. La segunda es La Naranja Mecánica, que también me gusta mucho, también me parece muy profunda, muy oscura, pero también llena de vida. Y después, es que hay tanta, o sea, yo tengo claro esas dos están ahí. Bueno, la lista de Schindler me parece sí, la lista de Schindler tranquilamente podría estar en esas 5. Y a ver, ¿qué otras dos? O sea, es que hay muchas. Pero sí, ese es el tema. No quiero decir algo falso. Ahorita no se me ocurre o sea, porque hay un montón que podría decirte que me parecen buenísimas. No sé, muchas de Scorsese. Bueno, el otro día vi La Última Tentación de Cristo y sí, tranquilamente podría estar también top 5. ¿no? O sea, sobre todo, no porque crea que es de la mejor película que he visto, sino por lo que me hizo sentir en el momento en el que la vi. Por supuesto. A mí es distinto. ¿Cuál otra? Creo que esa. Faltaría una. No sé. Te pueden quedar las 4 si quieres. Es tu decisión al fin y al cabo. A ver, dame un minuto. No te preocupes, igual se corta cualquier cosa. ¿Sí? No Scorsese es el de la Última Tentación de Cristo, creo. No lo he visto, te creo. Bueno, El Caballero de la Noche, fácil, sí, también es muy importante. Es muy importante. Sobre todo por Ledger, ¿no? Sí.
El Caballero de la Noche también. Dos Gran notas. película, además. Fuera Gran de ella película. y la gran actuación, es Peliculón. una gran película. Peliculón. Sí, sí, de verdad que sí. Ahora pasamos a algo parecido, un poco más fácil, ahora sí, ya mucho más fácil. Top 3 de series. ¿Dos series? Tres. ¿Dos? Tres. Ah, yo sí al toque, ¿ah? Sí. Este, Juego de Tronos, yo sé que el final no fue lo que todos esperábamos, pero sería muy mezquino de mi parte decir que no está igual entre las mejores series que se han hecho en la historia de la humanidad. De todas maneras. Juego de Tronos, de todas maneras. Breaking Bad, de todas maneras. Y no he terminado Los Sopranos, pero estoy casi seguro que... O sea, me quedan 20 capítulos. Estoy en la temporada final. Yo la quiero ver, Es pero... fantástica, es buenísima. Y espero que la terminen muy bien, pero ya lo que han hecho hasta ahorita me basta para decir que está en mi top 3. Ahora, o sea, hay otra que se llama Mesías, que la recomiendo mucho. Lamentablemente dicen que no van a hacer segunda temporada. Segunda temporada, no sé por qué. Está en Netflix, buenísima. Esa y The Away, también, serión. Yo, güey, Serión, oh. Oh. serión, The Away. Y a todas las Cantazo. personas le he preguntado y casi el 90% ha dicho Breaking Bad. De verdad Sí, que es una de las mejores series. Sí, sí, pues bueno, está Breaking Bad, bueno, Breaking Bad y Las Sopranos están ahí combatiendo por el primer puesto de de la mejor serie de la historia, supuestamente. sí. Entonces, sí, sí, sí. Sí, sí. Y ahora, otra pregunta, que esta sí probablemente va a ser un poco más complicada. ¿Cuáles han sido las 3 obras de teatro que han marcado tu vida, por así decirlo? Las que más importancia tienen. Antígona, de Teresa Rally. Ujú. Hay una obra que vi en Francia, que no me acuerdo, ni siquiera sé si llamarlo teatro, era como una danza. Era como teatro danza, estas cosas nuevas que hay. No me acuerdo el nombre, pero fue una cosa maravillosa. Y... Bueno, también hay muchas que he visto. O sea, Incendios me gustó muchísimo. Incendios me gustó muchísimo, muchísimo. Esa fue en la plaza, la dirigió Fisher. Sí, me gustó mucho. Esas tres te diría, de todas Sí. maneras. Sí. Mi mamá también me ha hablado mucho de Incendios. Yo no lo he podido ver, pero Buenaza, buenaza, buenaza. espero que la respondan en algún momento. Sería bueno. Sería Sería bueno. increíble. Bueno, genial. La verdad que esta ha sido una gran, gran charla. Fuera de la entrevista, la verdad que ha sido genial hablar contigo. ¿Tienes unas últimas palabras antes de terminar la entrevista? Bueno, nada, agradecerte mucho. Yo también he disfrutado mucho la conversación. Me parece muy interesante y me parece muy bacán tu programa, así que te felicito. Gracias, gracias. Bueno, señores, nos vemos la próxima semana y quédense en casa. Adiós. Bueno.